El reloj parado. Sofía estaba sentada en la habitación de su abuelo, rodeada por los muebles antiguos y el aroma familiar de la madera pulida. La casa estaba en silencio desde la muerte de su abuelo, 3 días antes, y ese silencio parecía aún más pesado dentro de aquel cuarto. En sus manos sostenía un pequeño objeto, el reloj de bolsillo que su abuelo llevaba religiosamente. Era un reloj antiguo, de plata, con delicadas grabaciones alrededor del borde y una cadena que colgaba como si hubiera perdido su propósito. El reloj se había detenido exactamente en el momento de la muerte de su abuelo, las 2:27. Desde entonces, Sofía no podía dejar de pensar en ese detalle. ¿Sería solo una coincidencia? ¿O había algo más en el funcionamiento de ese viejo objeto? Sabía que su abuelo tenía un apego especial por ese reloj, pero nunca había sabido por qué. De repente, su abuela entró en la habitación, sacando a Sofía de sus pensamientos. ¿Sigues pensando en el reloj?, preguntó la anciana, sus ojos reflejando tanto tristeza como aceptación. Sí, abuela. Es extraño, ¿no crees? Se detuvo en el preciso momento en que el abuelo murió, dijo Sofía, girando el reloj en sus manos, observando las agujas inmóviles. La abuela sonrió tristemente y se acercó, sentándose a su lado. Ese reloj siempre fue importante para él, más que cualquier otro objeto que poseía, hizo una pausa, reflexionando. Pero nunca te contó la verdadera historia detrás de él. Quizás sea hora de que lo sepas. Sofía miró a su abuela con curiosidad. Siempre había querido entender por qué ese reloj era tan especial, pero su abuelo nunca había compartido los detalles. Ese reloj fue un regalo, comenzó la abuela. Tu abuelo lo recibió cuando era muy joven, antes de que nos casáramos. Creía que ese reloj tenía algo especial, como si estuviera conectado a su vida. Y de alguna manera, lo estuvo. Sofía frunció el ceño, intrigada. ¿Qué quieres decir con que estaba conectado a su vida? La abuela suspiró. Él creía que el reloj marcaba más que solo las horas. Decía que le recordaba algo muy importante, que el tiempo no puede controlarse, pero debe vivirse. Por más que intentara tener control sobre todo, el reloj siempre se detenía en momentos cruciales de su vida. Y cada vez que eso ocurría, se veía obligado a recordar que había cosas que simplemente no estaban en sus manos. Sofía permaneció en silencio, procesando esas palabras. No creía mucho en supersticiones, pero sabía que su abuelo era un hombre de muchas creencias. El hecho de que el reloj se hubiera detenido en el momento exacto de su muerte le provocaba una sensación extraña, algo que no podía explicar. Entonces, ¿el reloj se detenía cada vez que algo importante ocurría en su vida?, preguntó Sofía, tratando de comprender el significado de todo aquello. Sí, siempre, respondió la abuela. Cuando perdió a su padre, el reloj se detuvo. Cuando naciste tú, el reloj también se detuvo por unas horas. Él solía decir que era la manera que tenía el tiempo de recordarle que había cosas más importantes que seguir avanzando sin parar. Esas palabras resonaron en la mente de Sofía durante todo el día. No podía sacudirse la idea de que el reloj de alguna manera capturaba momentos cruciales de la vida, como si estuviera conectado al alma de su abuelo. Esa noche, se fue a casa, llevando consigo el reloj. Al día siguiente, Sofía decidió visitar a un relojero en la ciudad. Si el reloj se había detenido en el momento de la muerte de su abuelo, tal vez había una explicación mecánica. Quizás el reloj simplemente estaba roto, y todo esto no era más que una gran coincidencia. El relojero, un hombre mayor con una lupa ajustada al ojo, tomó el reloj con cuidado, admirando su estructura. Este es un reloj muy bonito, dijo. Ya no hacen piezas así. Sofía lo observaba atentamente mientras él abría el reloj y examinaba los mecanismos internos. El relojero frunció el ceño después de unos minutos. Curioso, murmuró. ¿Qué ocurre?, preguntó Sofía, inquieta. El mecanismo está perfecto. No hay nada roto ni fuera de lugar. En teoría, este reloj debería estar funcionando normalmente. Pero, por alguna razón, simplemente se detuvo. No es algo que vea con frecuencia.
Sofía quedó aún más intrigada. Si no había una falla mecánica, entonces, ¿qué podría haber causado que dejara de funcionar? ¿Quieres que lo repare?, preguntó el relojero. Sofía vaciló. Algo dentro de ella le decía que el reloj debía permanecer tal como estaba, como si repararlo de alguna manera rompiera un vínculo importante que aún no comprendía por completo. No, déjelo como está, respondió, tomando de nuevo el reloj. Cuando regresó a casa, Sofía se sentía más confusa que nunca. El reloj estaba en perfectas condiciones, pero no funcionaba. Se había detenido en el momento exacto de la muerte de su abuelo, pero no había una explicación racional para ello. Sentada en el sofá, comenzó a girar el reloj en sus manos, perdida en sus pensamientos. De repente, algo le vino a la mente. Su abuelo siempre decía que el tiempo era algo valioso, algo que no se podía controlar. Recordó un consejo que él solía darle cuando era niña: el tiempo no espera a nadie, Sofía. Y a veces, cuando parece detenerse, es porque necesitas prestar atención a lo que realmente importa. Esas palabras la impactaron profundamente. El reloj no estaba ahí para marcar el tiempo, sino para recordarle la importancia de vivirlo. Su abuelo había pasado toda su vida tratando de enseñarle eso, y ahora, incluso después de su muerte, había encontrado una manera de transmitir su sabiduría. Sofía se dio cuenta de que se había dejado atrapar por tantas cosas irrelevantes en los últimos meses: el trabajo, las obligaciones sociales, las presiones externas, que había olvidado vivir plenamente. Siempre posponía los momentos importantes, pensando que tendría tiempo para ellos más tarde. Pero el reloj detenido en sus manos le hacía reflexionar: el tiempo realmente no espera. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Decidió que, en lugar de intentar entender el misterio detrás del reloj, usaría esa pausa como un recordatorio de cómo quería vivir su vida. Ya no correrá contra el tiempo, sino que aprenderá a valorar cada momento, cada persona, cada experiencia. Sofía guardó el reloj de su abuelo en una cajita de madera en su estantería, donde podría verlo todos los días. No como un simple objeto de herencia, sino como un símbolo de que el tiempo debe vivirse con presencia y propósito. En los días y semanas que siguieron, Sofía comenzó a cambiar pequeños hábitos en su vida. Dedicó más tiempo a su familia, valoró los momentos de pausa y dejó de posponer las cosas importantes. En cada decisión, recordaba las palabras de su abuelo y el reloj detenido, lo que la hacía replantearse cómo vivía su vida. Había encontrado, en el silencio del tiempo detenido, una lección profunda: no podemos controlar el tiempo, pero podemos decidir cómo vivir los momentos que nos ofrece. La historia del reloj parado nos invita a reflexionar sobre el valor del tiempo y cómo, a menudo, olvidamos vivirlo plenamente. Sofía descubrió, a través de un simple objeto, que el tiempo no espera a nadie, y que, en lugar de intentar controlarlo, debemos aprender a apreciarlo y vivirlo con propósito. En un mundo donde siempre estamos corriendo tras metas y plazos, esta historia nos recuerda que el presente es nuestro bien más preciado, y que las decisiones que tomamos hoy definen la calidad de nuestro camino. El reloj detenido es un símbolo de que la vida es breve y valiosa, y depende de nosotros decidir cómo aprovecharla.